Un nuevo capítulo, presentarles de Piedra, Papel y Tinta. El momento de agradecer la amistad incondicional de Cadena A. Es gracias a esta amistad, La Razón y Cadena A, que nos permitimos un diálogo plural y esperemos interesante esta semana. Hoy hablamos de política. Bueno, muchas veces hablamos de política. La diferencia es que hoy la vamos a abordar desde miradas jóvenes. Estoy muy contenta, me van a contagiar su juventud. Doy la bienvenida, a ver, las damas primero, Valeria Silva, diputada del Movimiento al Socialismo. Muchas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación. Gracias a La Razón, a Cadena A, por hacerme la invitación una vez más a este espacio, a ti, Claudia, y a toda la audiencia. Muy buenas noches al panelista también. Estoy junto a Mauricio Sánchez. Gracias, usted es dirigente juvenil de Solvó. Gracias por haber aceptado esta invitación. No, a ustedes más bien muchísimas gracias por la invitación, a La Razón, a Cadena A. Por supuesto, un saludo para ti, para Valeria y para toda la población que va a escucharnos hoy día desde una mirada joven. A ver, ¿habrá mirada joven? De repente estamos entusiasmando mucho. ¿Habrá una mirada específicamente joven? Lo voy a preguntar después porque primero tengo que preguntarles ¿qué hacen ustedes en política? Hoy los jóvenes andan en las redes, andan en otra y por lo menos en América Latina ya es un lugar común esto de que no, pues los jóvenes no quieren estudiar, no quieren leer, no se informan, no saben lo que pasa en sus países, están ahí emborrachados con las redes. ¿Qué hacen en política? Y si he sido muy dura al describir de esta manera a los jóvenes, ¿van a defender la juventud? A ver, quien quiera, libres, por favor. Bueno, por supuesto, yo creo que sí existe una mirada joven, existe una mirada nueva, existe una mirada de gente que necesita cosas nuevas, que somos los jóvenes. Los jóvenes en política buscamos respuestas, en política proponemos cosas. Antes de eso, Mauricio, ¿he sido injusta al describir a los jóvenes? ¿O usted ve que los jóvenes no se preocupan mucho por los asuntos que hacen a sus países, a sus políticas? Yo creo que cada vez más jóvenes tienen el interés de estar en política, de aprender de la política, de socializar temas políticos. Pero bueno, también hay un porcentaje de jóvenes al que definitivamente le interesan otras cosas. Yo creo que, como tú bien lo planteabas en la región, cada vez son más los jóvenes interesados en temas de política, lo cual es bueno. Y bueno, en política, lo que decía, buscamos respuestas, oportunidades. Y precisamente este año yo estoy presidiendo ODM Democracia, que es una organización internacional de jóvenes que tiene la sede en Perú. Y estoy muy orgulloso de presidir esta organización porque ahí tenemos jóvenes de todas las regiones del Perú, tenemos regiones en Colombia, tenemos regiones en Bolivia, regiones en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en México, Costa Rica, etcétera. Entonces, una organización grande en la cual yo aprendo mucho de ellos y en la cual también ellos comparten experiencias conmigo y todos sacamos conclusiones de provecho. Sin embargo, imagino que esa debe ser una experiencia que no es mayoritaria. Yo sigo con los jóvenes, estoy apuntando a esta imagen que se tiene o que tenemos los no tan jóvenes, porque ni crean que no me creo joven, creo también que estoy todavía mientras el espíritu sea joven. Pero bueno, hablemos de los jóvenes de 17, de 15, de 21, de 26. ¿En qué están? Mauricio nos cuenta una experiencia interesante, pero no sé si es la mayoría, ¿no? ¿Cómo percibe a los jóvenes? Hablemos de América Latina. Claudia, yo tengo una visión un poco contrastada con esta clásica de mirar a la juventud en la política. De hecho, yo en mi rol de parlamentaria eventual trato de escapar de la etiqueta de la juventud, porque parto de un concepto: todo el mundo todo adulto ha sido joven, todo niño que pase en el tiempo va a llegar a ser joven. Desde mi punto de vista, el ser joven no es nada extraordinario. O sea, no es un logro en sí mismo. No es una virtud en sí. No es una virtud en sí misma. Por lo tanto, no soy de ese grupo de gente que, sobre todo hoy en día, está intentando hacer un debate sobre la política a partir de la juventud. No. ¿Por qué? Porque fundamentalmente creo yo en los diálogos intergeneracionales. Y creo que los diálogos intergeneracionales no se hacen
entre dos personas que tengan una brecha etaria. Es decir, un diálogo intergeneracional no se va a construir con un joven que tenga 16 y un adulto, digamos, de 50. Eso no es un diálogo intergeneracional. Porque un adulto de 50 puede ser la persona más progresista que hay en este mundo, como un joven de 16 años puede ser el ser más conservador y poseer dentro de él un alma del siglo XVI. De acuerdo. Los dos me han dicho cosas interesantes, pero ninguno me ha dicho en qué andan los jóvenes. Y si yo he sido injusta al describirlos como los he descrito, que no están tan aterrizados, que ¿ustedes creen que los de su edad, un poquito menores, mayores, no vamos a entrar en esas clasificaciones tan estrictas, pero me gustaría saber si ustedes como jóvenes perciben que los jóvenes andan ahí, lejos de la lectura, lejos de la información, lejos de sus realidades, lejos de lo que se considera, digamos, relevante en una sociedad? A ver, bueno, yo comparto mucho lo que dice Valeria en cuanto a que los jóvenes realmente no todos piensan igual. Seguramente habrá jóvenes que tienen una visión más conservadora, habrá otros que tienen una visión más progresista, otros que tendrán una visión que clásica. No tienen visión, es que a eso voy, no a las visiones, sino de todas al maneras, hecho de que los jóvenes estén presentes. Yo creo que no es justo generalizar a los jóvenes como personas que no tienen mirada. Desde ningún punto de vista eso me parece correcto. Yo creo que sí hay, como te decía, cada vez más jóvenes que se interesan por temas políticos, si bien no son todos, pero este es un tema que va creciendo. Por otro lado, nuestra Ley Nacional de Juventudes marca a los jóvenes desde los 16 hasta los 28 años. Y bueno, esto no impide que haya un diálogo intergeneracional, más bien es bueno que se dialogue con gente mayor, con gente menor, por supuesto, que van a llegar a ser jóvenes, como lo decía Valeria, y esto permita precisamente que en la edad en que uno es joven pueda explotar sus cualidades. ¿Qué tipo de cualidades? Pues puede ser un joven emprendedor, puede ser un joven con nuevas ideas, puede interesarse por temas que hay que fomentar, como tú bien lo decías, la lectura. Es un tema que hay que fomentar por el conocimiento. Hay que fomentar temas de emprendedurismo, hay que fomentar temas que permitan a los jóvenes realizarse plenamente y no verse más adelante frustrados, sino que tengan las cualidades, las capacidades y las herramientas para poder tener un futuro y un presente bueno. Su generación, a ver, otra vez sin entrar en el 18, 24, yo los veo muy jóvenes a ambos. ¿Ustedes creen que la generación esta tenga menos atributos que la generación de sus papás? Piensen en sus papás, en sus abuelos, en lo que les hayan contado. ¿Ustedes creen que los jóvenes de hoy tienen una ventaja, no más acceso a la información, menos acceso a la lectura? No sé, me gustaría saber cómo se están mirando, no solamente entre ustedes dos, sino cómo miran sus juventudes para la juventud que ustedes están viviendo, pues, ¿no? Obviamente hay épocas que están marcadas por una tendencia más a la politización que otras épocas y por lo tanto que otras generaciones. Desde mi punto de vista, sería incorrecto definir ahora mismo, al menos en el caso de Bolivia, cómo está viendo particularmente, digamos, la juventud por tender a un lado antipolítica o muy politizada. Voy a volver a lo que te decía inicialmente. Creo yo que atravesando, digamos, todos los rangos etarios, hay gente que es muy politizada, como hay gente que definitivamente está desprendida de la política. Ahora bien, de una edad, en un rango, diría yo, de los 20 a los 30 años, tal vez a los 35, la gente empieza a diseñar su futuro adulto. Es decir, empieza a pensar de qué va a vivir, básicamente, si es que, entre paréntesis, no va a ser un heredero, ¿no? Que no es la mayoría de la gente, sí, claro, ¿no? Entonces, como piensa de qué va a vivir, va, creo yo, más allá de adscripción partidaria o ideológica, va tornando sus afinidades en función a aquello. Es decir, un joven entre 20 y 30 años hoy está pensando: si me acerco a ser un emprendedor, a ser empresario o a tener, no sé, por ejemplo, deseos de hacer vida en la política, ¿qué le va a dar esto a mi futuro?
Entonces creo yo que hoy está más vinculada, digamos, o vinculado este deseo a lo que uno piensa para su futuro, más allá de que esta particularmente no es una época de alta politización desde mi punto de vista. Y no deja de llamar la atención que para Valeria, un joven de 30, 35, hable de futuro, es decir, entiendo que ustedes me están hablando desde sus juventudes urbanas, porque estoy retomando el ejemplo de Huáscar Cajías, hijo, que se preocupó muchísimo por pensar la juventud. Decía, claro, el joven jailón urbano a sus 35 años sigue joven, se sigue prestando el auto de papá. El joven llamero en el campo dejó de ser joven a los 19, ya es padre, tiene que cuidar las llamas, en fin. Esto también entra en discusión. Pero me gustaría preguntarles también, ¿qué hacen en política? El país está polarizado, la guerra política está durísima, la pelea, y miren en qué año estamos, en qué mesa se han metido ustedes. Ahora estamos en un año muy peleado, electoral. ¿Qué hacen en esta champaguerra? ¿Cuál es el sentido, Mauricio? A ver, intentando un poquito responder las dos preguntas. Yo creo que sí hay una ventaja tecnológica, sobre todo hoy en día, ¿no? El acceso a las redes sociales, el poder tener en el teléfono mucha información que antes no se tenía, había que ir a consultar algunos libros quizás que eran muy difíciles de encontrar, etcétera. Entonces, sí, la gente y sobre todo los jóvenes tienen más acceso a la información, eso es innegable. Y en ese sentido, la gente tiende también a preocuparse por el acontecer diario. En ese sentido, también los jóvenes estamos preocupados por nuestra realidad. Los jóvenes queremos oportunidades, queremos salud, queremos educación, queremos que se cuide nuestro medio ambiente, queremos que se cuiden nuestras oportunidades en el tema de poder ser emprendedores, etc. Y eso es lo que me llama a mí a poder estar en política. Primero, el poder, a través de todos los jóvenes y a través de la experiencia que también muchos tenemos, poder construir herramientas que nos permitan a todos tener un presente y un futuro mejor. Y por el otro lado, y no menos importante, sino también yo diría dentro de lo más polarizado que está hoy día el país, está el tema de la defensa de la democracia. Los jóvenes realmente de muchas plataformas, de muchos grupos, de muchos partidos políticos están preocupados por ese tema. Las redes sociales arden hoy en día con el tema del 21F, por ejemplo, sobre el respeto a nuestro voto, sobre que se cuide el dinero de los bolivianos y se lo invierta para oportunidades que realmente valgan la pena. Valeria, usted está hace tiempo ya en el movimiento al socialismo, siendo que es muy joven, tiene un recorrido que hay que subrayar, porque usted es un rostro, es un nombre que está vinculado al MAS hace tiempo ya. ¿Qué es lo que la ha llevado a la política cuando de pronto la empresa, otro rubro, puede traer más serenidad, menos guerra, el periodismo, por ejemplo, que está sin estar de alguna manera? ¿Por qué se metió en política? Bueno, yo he tenido afinidades, digamos, por la izquierda, me he formado en el marxismo, pero no tenía la intención de trabajar la política formal, ¿no? No era una intención. A mis 14, a mis 15 años no estaba en mis planes de vida. Sin embargo, creo que mi generación actualmente, yo tengo 29 años ahora, mi generación ha podido empezar a ejercer la ciudadanía en el marco de muchos cambios que se han suscitado en el país y de oportunidades de cambios. ¿En qué creo yo y por qué estoy aquí? En la profundización de los cambios, sobre todo en favor de las mujeres, sobre todo en favor de una sociedad que en la posibilidad de ser más humana nos permita a las mujeres vivir de manera libre, ¿no? Mi rol al interior del movimiento al socialismo, voy a volver a insistir en lo que decía inicialmente, no tiene que ver con la juventud. Mi rol al interior del movimiento al socialismo tiene que ver con instalar debates intergeneracionales que a veces me toca darlos en contra de gente que es menor que yo, pero que piensa como en el pasado. Y a veces me toca estar del lado de la misma trinchera de gente que es mucho mayor que yo, pero asume las luchas progresistas como propias. Estoy en la política porque creo en el poder, o sea, asumo la realidad como una cosa que se construye en torno al poder.
desde el periodismo se ejerce poder, desde la política sin duda se ejerce poder, desde la empresa, desde un sinfín de lugares. Sí. La política es uno de los lugares en los cuales se hace ejercicio del poder. Sin embargo, te da la posibilidad de influir, y eso es lo que creo y espero estar haciendo en este momento, en las decisiones comunes, y que las decisiones comunes se acerquen un poco a lo que una desea. Yo deseo una Bolivia que sea cada vez más igualitaria, pensando sobre todo en clave de mujer, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ustedes sienten que los jóvenes, que las juventudes en las organizaciones políticas, o no solamente en las organizaciones políticas, en la política de manera general, puede aportar? O sea, ¿qué cosita se creen ustedes los jóvenes? ¿Por qué se creen especiales? ¿Por qué se habla de los jóvenes como un tesoro? Ahí no, aquí en el partido hay muchos jóvenes. Bueno, ¿y el ser joven per se va a aportar? O sea, volviendo a lo que decía Valeria, ¿y por qué eres joven, eres bello? Un ratito. ¿Por qué la participación o la manera de hacer política va a aportarle algo a las gimnasias políticas de hoy en día, Mauricio? Bueno, comparto mi experiencia personal para empezar. Por ejemplo, en Solvo nosotros tenemos, si se quiere, una frase, que los jóvenes no vamos a ir a pegar afiches, no vamos a servir de escalera a nadie, ni vamos a colar panfletos, absolutamente nada de eso. Nosotros vamos a aportar ahí con nuestras ideas, en marco de muchos temas, en marco de salud, de educación, de medio ambiente, cosas que ya mencionaba, pero donde nuestras ideas son realmente tomadas en cuenta. Sí, eso es lo muy interesante en Soberanía y Libertad, donde nuestras ideas se toman en cuenta en la construcción de los programas, en la construcción de las alianzas, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que la mirada de los jóvenes a través no solamente de una o de todas o de ninguna organización política puede aportar a partir de una visión de cambio, a partir de una visión de renovación, pero donde no solamente hablemos de una renovación de rostros, sino donde hablemos de una renovación de ideas. ¿A partir de qué? A partir de las necesidades de los propios jóvenes. ¿Y eso se da? Porque sí, se puede, podría, habría, pero hasta hoy los jóvenes, ustedes jóvenes en distintas organizaciones políticas, ¿ustedes creen que ya han aportado al margen de que se les dé lugar en la reunión? Porque claro, son un capital para un partido político, para una organización política, pero ¿ustedes creen que están aportando, que le han dado un plus? ¿Qué les dejan sus partidos donde los que mandan no son jóvenes ni en Solvo ni en el MAS? Hay dirigencias jóvenes. Pero el que manda no es tan joven. En el marco de nuestra alianza, por ejemplo, un datito nada más. En el marco de nuestra alianza con Comunidad Ciudadana, por ejemplo, una de las máximas dirigentes es una joven de 23 años. Entonces, y en Solvo también los jóvenes aportamos y nuestras ideas son siempre tomadas en cuenta. ¿Cómo está en su casa? Evidentemente la política formal partidaria es gerontocrática, creo que eso no está en debate. O sea, si ahora yo puedo ser, por ejemplo, un punto de referencia de juventud dentro de la política teniendo 29 años y fuera de la política ser prácticamente una señora, cuando yo voy a juntarme con chicos de colegio para conversar cosas, socializar leyes, yo ya no soy una joven. Entonces, eso evidencia que la política es muy gerontocrática y es muy patriarcal, definitivamente. O sea, no creo que esto se rompa con lanzar, no sé, evidencias como que tenemos una dirigente nacional que tiene 23 años. Sí, la política sigue siendo gerontocrática y sigue teniendo cara de varón. Por eso es que, vuelvo a decir, es necesario que huyamos definitivamente de esa etiqueta de el político joven, porque además desde los 90s quienes querían entrar a ganar elecciones municipales, departamentales, nacionales, se presentaban a la gente como político joven. Luis Revilla, por ejemplo, el líder de Solvo. En él estaba pensando. El líder de Solvo lleva como 20 años en la política. Pero empezó joven. Empezó joven, empezó entusiasta, no puede seguir siendo entusiasta hoy, pero ya no es tan joven. Y hoy ya tiene como, y es general, pues ya tiene las estrellas aquí como, ¿no?
Así Entonces, es, claro. O sea, hace 20 años Luis Revilla no era el señor de la edad que es ahora. Claramente, como yo de aquí a 20 años no voy a ser como todos, ¿no? Es el ciclo de la vida, es la naturaleza, punto. su aporte político será diferente porque usted tendrá 47, 52 o el suyo cuando tenga 60, sus ideas ya no serán tan frescas. El peso de las palabras cambia, ¿no? Vuelvo a decir, la política partidaria es gerontocrática y es patriarcal. No es lo mismo, y esto a mí personalmente, me atrevo a contarlo, me lo ha enseñado el presidente Evo, no es lo mismo sentarse en una asamblea, en una mesa y presentar una propuesta teniendo 20 años, claro, que hacerlo con la experiencia de 20 años encima. Otro Evo Morales, que cuando pensamos, cuando era chango, cocalero, con su, ¿verdad? Tenía otra mirada, otro peso, y me imagino que entre la madurez, no sé si hay cierto aletargamiento también, no solamente en la política, un poco en todo, ¿verdad? Yo vuelvo... Bueno, la experiencia para todos sirve, sí, de cualquier manera, ¿no? Pero no, ni me lo diga a mí. Se sufre, pero se aprende, sí, Valeria. Sí, así ¿Ustedes creen que sus ideas, su frescura, su juventud, esta cosa tan linda, porque se llena de atributos a la juventud, ¿ustedes creen realmente que le esté dando otro matiz a sus partidos políticos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Pero me gustaría un poquito responder algunas cosas que Valeria mencionaba. Adelante. A ver, a lo largo de toda la entrevista, Valeria nos ha mencionado que una de sus preocupaciones es la inclusión. Es la participación de la mujer, la equidad de género, lo cual me parece totalmente válido, que yo comparto plenamente, y me parece que hay que luchar por eso precisamente. En ese sentido, eso también es una de mis motivaciones en Solvo, donde tenemos una gran cantidad de mujeres. Por ejemplo, nuestra primera candidata asambleísta departamental, Vilma Magne, mujer, o nuestra primera candidata concejal, Beatriz Álvarez, mujer. Y está llena de mujeres nuestra dirigencia también, y lo cual es bueno, es un ejemplo, yo creo, para seguir para muchos partidos. Pero por otro lado, también un poquito por alusión al líder de Solvo, de Luis Revilla. Luis Revilla efectivamente está bastantes años en política, pero no está ocupando un solo cargo. Luis Revilla vino de ser un concejal suplente, de ir adquiriendo experiencia en el municipio, hasta poder haber sido alcalde y haber sido por segunda gestión alcalde, con una gestión con una gran aprobación. ¿Ya? Y por otro lado, también Luis Revilla hace poco nomás que pasa los 40 años, entonces tampoco es tan mayor. No, y antes de ser suplente, yo que tengo más años que usted, le puedo contar de las juventudes de Revilla en grupos de lectura, es decir, claro, viene de muy joven, y de Evo Morales, bueno, muchísimos líderes políticos. Carlos Mesa, piensen en Carlos Mesa a sus 20, 25, ¿en qué estaba? A ver, antes de que se me acabe el tiempo, porque tengo un segundo bloque en el que vamos a hablar de los desastres que estamos viviendo por las lluvias en el país. Muy bien. Cuando ustedes hablaban de la política y yo les decía, ¿qué hacen en política? ¿Para qué se han metido? ¿Por qué están ahí? Al escucharlos yo sentía que Mauricio en su discurso sacaba lo de la democracia, la defensa de la democracia, y iba por ahí su bandera. Usted no ha pronunciado la palabra democracia y ha hablado más bien de una sociedad igualitaria, ha hablado de mujer, ha hablado de cambio. ¿Cuáles son sus banderas? Su bandera es la del MAS, su bandera es la de Solvo, me queda clarísimo, y van a defender a sus organizaciones políticas. No me interesa tanto eso como saber cuál es su bandera ideológica, lo que le mueve realmente su apuesta política. ¿Me he equivocado? Porque yo he rescatado en usted democracia y usted ha hablado más bien de cambio, de izquierda, de mujer. ¿He percibido mal o así es donde se van a posicionar? En mi caso yo creo que bien. Yo creo que bien. Mi interés como joven es vivir en un país democrático, con libertad de expresión, con Estado de Derecho, donde se respeten realmente lo que pensamos todas las personas, no solamente las de un lado o las del otro lado, sino todos. ¿Cuáles son las bases de la democracia en la que usted sueña? Bueno, las bases de la democracia en la que yo sueño, para empezar, son la libertad de expresión. Si bien podemos entrar a un debate un poquito más teórico, donde podemos hablar de diferentes tipos de democracia, pero no podemos desechar los derechos humanos, la libertad de expresión y el Estado de Derecho como las bases para poder tener una garantía de participación ciudadana. Y por otro lado, otra cosa que también quería mencionar es el tema de lo que me decías del 21F, la defensa de la democracia, por ejemplo. Sí es una cosa que me mueve también. Pero otra cosa que me mueve es el tema de las necesidades de los jóvenes. Ese es un tema que yo no lo quiero dejar para menos. ¿Por qué hablo de las necesidades de los jóvenes? Porque creo que faltan muchas cosas en nuestro país para poder decir que realmente como jóvenes estamos realizados. ¿Qué les falta a los jóvenes bolivianos? A los jóvenes les falta empleo, les falta salud,
muchísima salud. Podemos hablar de madres que mueren por cáncer cérvico-uterino en un altísimo porcentaje. Podemos hablar de los propios hijos. Educación, oportunidades de educación en Bolivia, no sé si pocas, pero sí con una calidad que no ha venido mejorando en los últimos años. Hablamos también de temas de medio ambiente, por ejemplo. A los jóvenes, mira, un estudio en la Universidad Católica revela que los jóvenes millennials tienen mayor interés por los temas medioambientales. Y eso es una cosa muy palpable. Muchos jóvenes les gusta cuidar a los animales, les gusta cuidar el medio ambiente, los arbolitos. Es un tema que van haciendo precisamente por necesidad, porque el calentamiento global nos puede destrozar el planeta. Entonces hay que cuidar el medio ambiente, hay que tener políticas responsables con el medio ambiente. Con la inclusión, todos tienen que ser incluidos, los personas de grupos vulnerables que realmente antes no han sido incluidos. Hace mucho tiempo las mujeres no estaban en política, ni siquiera estaban en la vida pública. Hay que incluir a todas las mujeres. Bueno, tampoco es que ahora estemos plenamente incluidas, le cuento. No, seguramente hay cosas que hay que mejorar. Precisamente a eso voy. Hay cosas que hay que mejorar, pero hablamos de mujeres, hablamos de jóvenes, hablamos de los indígenas, hablamos de las preferencias sexuales, hablamos de muchos grupos que tienen que ser incluidos y trabajar por mujeres, indígenas. ¿Cuál pondría usted adelante en un país como Bolivia? A ver, en un país como Bolivia, por tema poblacional, podemos hablar de que Bolivia es un país joven. Pero no podemos dejar de decir que Bolivia... Pero en sus prioridades políticas, en las suyas. No, en mis prioridades políticas yo los pondría todos con la misma prioridad, porque todos tienen que ser incluidos al mismo nivel. Muy bien. Valeria, ¿su bandera? Sin duda sí, la bandera de la despatriarcalización y también del feminismo, aunque no se entienda mucho, digamos, en el debate boliviano, el concepto a profundidad es de las más grandes que cargo. Yo decía inicialmente, evidentemente soy socialista y creo en aquello. Sin embargo, todo esto... ¿Es democrática? ¿Cree en la democracia? Ahí voy. Todo esto no está lejos de ese cartelito que ahora se carga que dice democracia, porque la democracia no puede ser presentada como una idea vacía o cargada de conceptos teóricos de la ciencia política que no le dicen nada a la gente de a pie. ¿Qué es democracia? ¿Qué es para usted? Para mí democracia, sin dudas, es la posibilidad de que vivamos en un mundo igualitario. Por ejemplo, yendo a votar, por ejemplo, teniendo servicios básicos de manera igualitaria, por ejemplo, pudiendo acceder al mercado de manera igualitaria. Para mí democracia no es un concepto de la ciencia política que se pone en un cartel para sostener una consigna vacía. Para mí democracia es la posibilidad de generar un mundo más igual para todas y para todos, por supuesto vinculado al voto, pero mucho más allá del voto, mucho más allá de lo que plantea la ciencia política, digamos, más tradicional sobre lo que es democracia. Valeria, usted habló también de indígenas, de mujeres, en lo igualitario, ¿no? Y en un país como Bolivia, obviamente, el eje indígena está presente, el eje de la mujer y de los jóvenes. Aparece la misma pregunta que a Mauricio. Aparece usted en el infierno, viene el mismo diablo y le dice, usted puede salvar o a los indígenas, o a las mujeres, o a los jóvenes. ¿A quiénes va a salvar? No, perdón, no puedo responder esa pregunta porque para mí no son cápsulas. Existe una mujer joven que es indígena, entonces ahí están los tres conceptos. Existe una mujer que no es indígena, pero que es pobre. Entonces hay otros conceptos más. Para mí, ¿a quién salvo si me pones en ese escenario donde estoy en el infierno y tengo que salvar a alguien? A la desposeída, a la de abajo, al desposeído. Porque para mí una persona, por ser mujer o por ser joven o por ser indígena, no está por encima de cualquiera. Volver al diablo socialista, eso podría haberme contestado. Más o menos. Sin embargo, sí creo en el desarrollo de la historia social que conquista derechos en favor de las que no tienen y de los que no tienen. O sea, no somos todos iguales. Se acabó el tiempo, les voy a dar una línea para que me digan, a ver, lo que querían decir y que no he preguntado, y decirles que los voy a volver a invitar porque me ha gustado muchísimo este diálogo. Mauricio, última línea. Bueno, yo lo que quiero hacer es invitar a los jóvenes a que sigan participando en lo que es la defensa de la democracia. Si bien Valeria nos señalaba, por ejemplo, que la democracia no debe encapsularse en un concepto teórico, es verdad, podemos encapsularla como no.
Pero al hablar de democracia, efectivamente hablamos de que los jóvenes tienen que participar, de que las mujeres tienen que participar, de que todos tienen que participar, ¿ya? Y cuando hablamos de que todos tienen que participar, tienen que ser oídos, tienen que ser escuchados. Esto se puede materializar en un voto, por ejemplo, pero lo que dicen tienen que ser tomado en cuenta. Gracias. Esa es mi razón. Gracias, Mauricio. Una línea, Valeria, porque me estoy yendo. Sigamos trabajando por más derechos para todas y para todos. Es necesario instalar nuevos debates en la política boliviana y no solo consignas vacías. Gracias, Valeria Silva, Mauricio Sánchez, del Movimiento al Socialismo, de Solvó. Me ha gustado mucho estar con nuevas caras, gente joven que nos plantean que hay una mirada diferente. Nos plantean también que la diferencia no está en la edad forzosamente. Creo que es un diálogo que podemos retomar con estos jóvenes y con otros más, porque de renovación se llena la boca la política y la renovación se hace también con nuevas generaciones. Gracias por acompañarnos en este primer bloque. Quédese porque enseguida mi colega Lucía Sauma habla con una autoridad sobre los desastres que estamos viviendo en distintas regiones del país, las lluvias, que tiene que ver con las lluvias, pero con las políticas también. De esto en unos instantes, aguárdenos, por favor. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta. Entra a Facebook y encuéntranos como Cadena A, Red Nacional. Compartimos toda nuestra programación, noticias de Bolivia y el mundo, entretenimiento, farándula, vídeos virales. Síguenos dándole like a Cadena A, Red Nacional. A continuación, Telea Internacional.